Dicen que la sangre une, pero a veces, también hiere más profundo que un cuchillo. Cuando Alejandro volvió al viejo rancho de su padre tras 10 años de exilio, no sabía que el verdadero enemigo que había destruido su vida compartía su mismo apellido y su misma mirada. Si alguna vez sentiste que alguien de tu propia familia te traicionó de la forma más cruel, si alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia te recordará que la verdadera herencia no se mide en hectáreas ni en dinero, sino en honor. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Durante una década entera, el nombre de mi tierra natal fue solo un eco amargo en mi memoria. 10 años trabajando lejos, en ciudades ruidosas y anónimas, construyendo desde cero una vida digna, con el único propósito de demostrarme a mí mismo que yo no era el ladrón que mi propia familia decía que era. Mi padre, don Ernesto Gutiérrez, había sido un hombre respetado, un hacendado de la vieja escuela, de esos cuya palabra era ley y cuya mirada transmitía una rectitud inquebrantable. Recuerdo sus manos, callosas por el trabajo, y su frase favorita, la que repetía como un mantra mientras cabalgábamos por los campos: un buen nombre, hijo, vale más que cualquier fortuna que puedas acumular. Pero cuando el viejo murió, todo lo que recibí no fue un abrazo, sino una carta escueta del abogado de la familia: debe regresar al rancho de inmediato. Hay asuntos de herencia pendientes que requieren su presencia. Volver al pueblo no era fácil. El viaje en autobús se sentía como un regreso al pasado, a la escena de mi mayor humillación. La última vez que estuve allí, me había ido con la cabeza gacha, acusado injustamente de haber robado una suma considerable de dinero de las arcas de mi padre. Nadie, absolutamente nadie, me defendió, excepto mi madre, una mujer dulce cuyo corazón se rompió poco después, consumida por la tristeza y la injusticia. Mientras el autobús avanzaba entre los campos secos y el viento caliente traía el olor a tierra quemada, yo apretaba entre mis dedos el viejo anillo de plata de mi padre. Era lo único que conservaba de mi antigua vida, un regalo que me había hecho en mi 18º cumpleaños, susurrándome: para que nunca olvides de dónde vienes. Y yo, en el silencio de ese viaje, juré que al volver limpiaría mi nombre. Por él. Por mi madre. Por mí. Al llegar al rancho, la primera bofetada de la realidad me golpeó. El lugar que yo recordaba como un hogar cálido y rústico, con sus paredes de adobe y sus muebles de madera maciza, se había transformado. Ahora era una mansión ostentosa, fría, con suelos de mármol que reflejaban una luz impersonal y muebles de diseño que parecían sacados de una revista. Y en la puerta, esperándome, estaba la persona que nunca imaginé ver en ese papel de patrón, mi medio hermano, Rodrigo. Teníamos el mismo apellido, pero corazones tallados en maderas muy distintas. Rodrigo, el hijo legítimo del segundo y tardío matrimonio de don Ernesto, siempre había vivido rodeado de privilegios, mientras yo, el hijo del primer amor de mi padre, crecí con el sudor del trabajo duro y sin el reconocimiento oficial de su apellido hasta mucho después. Rodrigo me recibió con una sonrisa helada, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Vaya, vaya, si no es el bastardo pródigo, dijo, cruzando los brazos, su traje caro brillando bajo el sol. Supongo que vienes a reclamar lo que crees que es tuyo. La carroña siempre atrae a los buitres. Alejandro no respondió. Su mirada recorrió los muros del rancho, ahora más lujoso pero completamente desprovisto de alma. Buscó con los ojos el viejo retrato al óleo de su madre, que siempre había colgado sobre la chimenea. Ya no estaba. En su lugar, había un cuadro abstracto, moderno y sin vida. Solo he venido a escuchar la lectura del testamento, como pidió el abogado, respondió Alejandro, con una calma que le costó cada gramo de su autocontrol. No quiero nada que no me corresponda por derecho. Rodrigo soltó una carcajada falsa, un sonido agudo y desagradable. Entonces te irás con las manos tan vacías como te fuiste la última vez. Igual que tu madre. Fue la primera vez que Alejandro sintió un nudo apretado en el pecho, no de rabia, sino de una tristeza profunda, abrumadora. Entendió en ese instante que el dinero podía comprar propiedades, podía remodelar casas, pero nunca, jamás, podría comprar el respeto ni borrar la memoria. Al día siguiente, nos reunimos en el despacho del abogado, una habitación que olía a papel viejo y a secretos. El abogado, un hombre mayor que conocía a mi padre desde la infancia,
abrió el sobresellado frente a nosotros dos. La lectura fue breve, directa, y cada palabra fue una bomba de tiempo. El rancho, las cuentas bancarias y todas las tierras adyacentes quedarían para aquel de mis hijos que demuestre, ante los ojos de la ley y de los hombres, ser digno de portar el apellido Gutiérrez. No había nombres. Solo una cláusula final, escrita con la propia caligrafía de mi padre: mi herencia no es para el que la exige por derecho de cuna, sino para el que la honra con sus actos. Rodrigo rió con un desprecio que no pudo ocultar. Eso es mío. Siempre lo fue. Yo soy el hijo legítimo, el que se quedó, el que manejó todo. Él es solo un ladrón que huyó. ¿Estás tan seguro de eso, Rodrigo?, preguntó el abogado, con una calma que tensó aún más el ambiente. Porque hay una segunda parte del testamento. El abogado sacó un viejo sobre amarillento, con el sello de cera de don Ernesto. Dentro, había una carta escrita a mano, dirigida a sus dos hijos. Si están leyendo esto, hijos míos, significa que me he ido y que he dejado tras de mí un desastre. Durante años, cargué con una culpa que me consumía por dentro. La culpa de haber dividido a mi propia familia, de haber sido injusto. Uno de mis hijos, Rodrigo, me dio fortuna, expandió el negocio, multiplicó el dinero. Pero el otro, Alejandro, me dio algo mucho más valioso, me dio dignidad. Me recordó, con su honestidad y su trabajo silencioso, el hombre que yo siempre quise ser. Mi verdadero legado, el que de verdad importa, no son las tierras ni las cuentas. Es el honor. Y ese le pertenece a aquel de mis hijos que conserve el valor de mirar a los demás a los ojos sin sentir vergüenza. El silencio en el despacho fue sepulcral. Rodrigo, rojo de ira, le arrancó la carta de las manos al abogado. Esto es una trampa. Un truco de este bastardo para manipular al viejo. No tiene ningún sentido. Alejandro no dijo nada. Solo miró el retrato de su padre que colgaba en la pared del despacho y murmuró para sí mismo: él sabía quién era yo en realidad. No necesito ninguna otra prueba. Esa noche, incapaz de dormir en la fría habitación de invitados de la nueva mansión, Alejandro salió a caminar por los terrenos del rancho. Se alejó de las luces y el mármol y se dirigió a los viejos establos, el lugar donde había pasado su infancia, donde su padre le había enseñado a montar. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Rodrigo, en su afán de modernidad, lo había dejado pudrirse. Mientras revisaba las viejas monturas y el olor a cuero y a heno viejo le traía recuerdos agridulces, su pie tropezó con una tabla suelta del suelo. La curiosidad lo venció. La levantó. Y debajo, encontró una pequeña caja de madera, tallada a mano, con las iniciales de su padre. Dentro, había papeles amarillentos, viejas fotografías y una grabación en cinta de casete. Consiguió un viejo reproductor en el cuarto de herramientas y, en el silencio de la noche, con el único sonido de los grillos de fondo, le dio al play. Era la voz de su padre. Una voz rota, cansada, grabada pocos meses antes de morir. Si esta grabación llega a tus manos, Alejandro, mi querido hijo, significa que no tuve el valor de enfrentar la verdad en vida. Durante 10 años, has cargado con la cruz de una acusación falsa. No fuiste tú quien robó ese dinero. Fue Rodrigo. Él falsificó las cuentas, usó tu nombre para cubrir sus desfalcos y sus deudas de juego. Yo lo descubrí demasiado tarde, cuando ya era un ovillo de mentiras demasiado grande para desenredar sin destruir a la familia. Y callé. Callé por cobardía, para proteger el apellido. Perdóname, hijo. Perdóname por mi silencio. Alejandro apretó los puños, las lágrimas nublando su vista. No podía creer que la persona que lo había humillado, que lo había expulsado de su propia vida, fuera, además, el verdadero culpable. A la mañana siguiente, no fue a ver a un juez. Fue a ver a los verdaderos jueces de esa tierra, los antiguos trabajadores del rancho, los vaqueros que habían trabajado para su padre durante décadas, hombres que valoraban el honor por encima de todo. Los reunió en el viejo establo. Y allí, con Rodrigo presente, a quien había hecho llamar a través del abogado, presentó la grabación. La voz de don Ernesto, clara y arrepentida, resonó en el silencio del establo. La justicia no siempre llega en vida, hijos míos. Pero, por Dios, espero que al final siempre llegue. Rodrigo empalideció.
Intentó negar, gritar que era un montaje. Pero los viejos vaqueros, que reconocían la voz de su antiguo patrón, lo miraban ahora con un desprecio frío, cortante. El orgullo que Rodrigo había construido durante años sobre una base de mentiras y privilegios se derrumbó en cuestión de segundos. La justicia, finalmente, llegó. El abogado, con la grabación como prueba irrefutable, logró que un juez dictaminara que el verdadero heredero, el hijo que honraba el apellido Gutiérrez, era Alejandro. Rodrigo perdió no solo las tierras, la fortuna y el poder. Perdió lo que más valoraba, el respeto. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Cuando Rodrigo, completamente derrotado, intentó enfrentarlo por última vez, Alejandro no lo expulsó. No lo humilló. Simplemente le respondió, con una calma que lo desarmó: te perdono, Rodrigo. Pero hay una condición. Nunca más llevarás el nombre que has ensuciado con tus mentiras. Pero el castigo no fue solo simbólico. A partir de hoy, continuó Alejandro, mientras los viejos vaqueros asentían en silencio, vas a trabajar. Trabajarás en este rancho, no como un patrón, sino como un peón más. Aprenderás lo que es el sudor, lo que es el esfuerzo. Aprenderás el valor de un nombre no por lo que heredas, sino por lo que construyes. Rodrigo se quedó mirándolo, sin poder creerlo. Alejandro no vendió el rancho. Lo reconstruyó, pero no con mármol, sino con la madera y el adobe originales. Y en el corazón del rancho, abrió un hogar para niños huérfanos, un lugar donde pudieran crecer con los valores que su padre le había enseñado. Decía que la herencia más valiosa no era la tierra, sino la oportunidad de cambiar un destino. Y cada mañana, desde la ventana de su despacho, donde ahora colgaba de nuevo el retrato de su madre, veía a Rodrigo, trabajando en los campos, sudando bajo el sol, pagando su deuda, no con dinero, sino con la única moneda que de verdad importa, el honor. El apellido que llevamos no define quiénes somos. Lo definen nuestros actos. Y a veces, la justicia más profunda no es la que castiga, sino la que obliga a reconstruir. ¿Alguna vez te traicionó alguien de tu propia familia? ¿Crees en las segundas oportunidades, incluso para los que más te han herido? Comenta tu experiencia y suscríbete para más historias donde la verdad, tarde o temprano, por muy dolorosa que sea, siempre sale a la luz.